Roberto tenía 45 años cuando la vida decidió golpearlo con todo lo que tenía. En un periodo de 8 meses, perdió a su hijo de 16 años en un accidente automovilístico. Su esposa murió de cáncer 3 meses después, y su empresa familiar quebró llevándose las deudas del tratamiento médico de su esposa. Roberto se quedó solo, sin familia, sin dinero, sin propósito. La casa donde había construido 20 años de recuerdos felices estaba a punto de ser embargada. Los vecinos lo evitaban porque no sabían qué decirle. Los amigos se alejaron porque su dolor era demasiado incómodo para ellos. Cada mañana, Roberto se despertaba esperando que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. Aquel lado de la cama seguía vacía, el cuarto de su hijo seguía intacto, y las facturas médicas seguían llegando como recordatorios crueles de que ya no había nadie por quien luchar. Roberto comenzó a beber para adormecer el dolor. Primero solo por las noches, después durante el día, hasta que ya no podía funcionar sin alcohol. Perdió peso, dejó de bañarse, dejó de comer, se había convertido en un fantasma de sí mismo. Una noche, Roberto se despertó en el piso de su sala, rodeado de botellas vacías. Miró las fotos familiares que aún colgaban en las paredes y no pudo soportar más el dolor. En ese momento, tomó la decisión más oscura de su vida. «No puedo más», murmuró. «No sirvo para nada. No tengo nada por lo que vivir». Roberto escribió una carta corta. «Perdónenme. Solo quiero estar con mi familia». La puso sobre la mesa y se dirigió al garage. Había decidido que esa noche se reuniría con su esposa y su hijo. Subió al auto, cerró la puerta del garage y encendió el motor, mientras los gases comenzaban a llenar el espacio. Roberto cerró los ojos y esperó. «Dios», dijo, «si existes, perdóname, pero ya no puedo más». En ese momento, escuchó algo que lo confundió. Alguien golpeaba desesperadamente la puerta del garage. Roberto, aturdido, apenas pudo levantarse para abrir. Era su vecino, Don Miguel, un hombre mayor que vivía solo al lado. «Roberto», le gritó Miguel, «¿estás bien? Vi que la luz del garage ha estado prendida toda la noche y escuché el motor». Miguel vio inmediatamente lo que estaba pasando. Sin decir palabra, apagó el auto, abrió todas las ventanas y se sentó junto a Roberto en el piso del garage mientras lloraba. «Hijo», le dijo Miguel, «Dios me despertó a las 3 de la mañana con urgencia que no podía explicar. Algo me decía que viniera a verte. Llevo 2 horas caminando por mi casa sin poder dormir». Roberto no podía creer lo que escuchaba. Miguel continuó. «Perdí a mi esposa hace 10 años y a mi único hijo hace 15. Sé exactamente lo que sientes, pero déjame decirte algo. Dios tiene un propósito para tu dolor». Durante las siguientes horas, Miguel no dejó solo a Roberto. Lo llevó a su casa, le preparó comida y lo obligó a bañarse. «Vas a quedarte aquí conmigo hasta que puedas volver a caminar solo», le dijo. Miguel no era un hombre religioso, pero esa noche ambos oraron juntos. Roberto, con el corazón destrozado, le gritó a Dios: «¿Por qué me quitaste todo? ¿Por qué tuve que perder a mi familia? ¿Por qué me dejas vivo si ya no tengo nada?». Miguel le respondió: «Hijo, Dios no te quitó a tu familia. La muerte es parte de la vida. Pero Dios sí te salvó esta noche. Eso significa que tu historia no ha terminado».
Los siguientes meses fueron los más duros de la vida de Roberto. Pero, con la ayuda de Miguel, comenzó a ir a terapia, dejó de beber y poco a poco empezó a funcionar de nuevo. Miguel lo acompañaba a todas las reuniones de Alcohólicos Anónimos, donde Roberto conoció a otras personas que habían perdido todo y habían encontrado la manera de seguir viviendo. En una de esas reuniones, Roberto conoció a Carmen, una mujer hermosa, de 40 años, que había perdido a sus 2 hijos en un incendio. Carmen tenía la misma mirada vacía que Roberto había tenido meses atrás. Sin pensarlo, Roberto se acercó a ella después de la reunión. «Sé que nada de lo que yo te diga va a quitarte el dolor», le dijo Roberto, «pero si quieres, puedo acompañarte en él. Yo también lo perdí todo». Carmen comenzó a llorar. Era la primera vez que en meses alguien le hablaba sin tratar de animarla o de decirle que todo estaría bien. Roberto simplemente la escuchó. Y aquella fue la primera de muchas conversaciones. Roberto y Carmen se convirtieron en compañeros de dolor, y luego en amigos, y eventualmente en algo más. Y no era un amor que reemplazara lo que habían perdido, sino un amor que nacía de haber sobrevivido juntos a lo imposible. 2 años después, Roberto y Carmen se casaron. No fue una boda tradicional llena de alegría, sino una ceremonia pequeña llena de gratitud por haber encontrado el amor, después de creer que nunca volverían a sentir nada. Roberto decidió vender la casa donde había vivido con su primer familia y usó el dinero para abrir un centro de apoyo para personas en duelo. Carmen, que había sido psicóloga antes de perder a sus hijos, se unió al proyecto. El centro se llamó Esperanza después de la pérdida y se especializó en ayudar a personas que habían perdido a sus seres queridos. Roberto y Carmen no ofrecían falsas promesas de que el dolor desaparecería, sino que enseñaban a las personas cómo vivir con él. Miguel, ya de 75 años, se convirtió en el coordinador voluntario del centro. «Dios me mantuvo vivo todos estos años para salvar a Roberto aquella noche», decía. «Y Roberto ha salvado a docenas de personas desde entonces». El centro ayudó a más de 500 personas en 5 años. Padres que habían perdido hijos, esposos que habían perdido esposas, jóvenes que habían perdido a sus padres. Todos encontraron en Roberto y Carmen la prueba de que era posible sobrevivir a lo imposible. Una noche, 7 años después de aquel incidente en el garage, Roberto estaba en su oficina del centro cuando encontró la carta de suicidio que había escrito. La había guardado Miguel y se le había devuelto años después como recordatorio. Roberto la leyó y lloró. No de tristeza, sino de felicidad. En ese momento se dio cuenta de que el hombre que había escrito aquella carta había muerto aquella noche en el garage, pero que había nacido uno nuevo. Un hombre que conocía el dolor más profundo. Y por eso podía acompañar a otros con el suyo. Pero esa misma noche, en ese mismo momento, Roberto escribió una nueva carta que decía: «Querido Dios, hace 7 años te pedí que me perdonaras por querer rendirme. Hoy te pido perdón por haber dudado de tu plan. No entiendo por qué tuve que perder a mi familia. Nunca lo entenderé. Pero sí entiendo que me salvaste esa noche por una razón. Gracias por presionarme tanto que tuve que soltarlo todo y dejarte tomar el control. Gracias por no ahorcarme cuando yo quería ahorcarme. Gracias por Miguel, gracias por Carmen, gracias por todas las personas que he podido ayudar. Ahora sé que mi hijo y mi esposa estarían orgullosos de lo que hemos construido con nuestro dolor». Al día siguiente, Roberto recibió una llamada. Era un hombre llamado Andrés, que había perdido a toda su familia en un accidente y
estaba contemplando el suicidio. Alguien le había dado el número del centro. Roberto sonrió mientras contestaba el teléfono. «Hola, Andrés. Te entiendo perfectamente. ¿Puedes venir al centro? Hay alguien que quiero que conozcas». Y ese alguien era Miguel, que ahora tenía 78 años y seguía siendo el primero en llegar cada mañana al centro. Miguel había salvado a Roberto, Roberto había salvado a docenas de personas y ahora le tocaba el turno a Andrés. Roberto aprendió que Dios no siempre evita que lleguemos al borde del abismo, pero nunca nos deja caer sin propósito. Aprendió que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar nuestro verdadero propósito. Aprendió que el dolor más profundo puede convertirse en la compasión más grande. Pero sobre todo, Roberto aprendió que cuando Dios aprieta, no es para destruirnos, sino para que soltemos lo que no podemos controlar y que nos aferremos a lo único que nunca falla: su amor. Porque Dios aprieta, sí, pero nunca ahorca. Y cuando sientes que ya no puedes más, es cuando Él apenas está empezando a obrar en tu vida. Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios.